Buenos días a todos, buenos días a los que estáis presentes en la sala, buenos días a los que estáis siguiendo por videoconferencia esta reunión, la 19ª reunión de Salud Conectada. Vamos a empezar la tercera sesión de debate. Se llama Los centros sanitarios virtuales, evolución y revolución. Y para ello tenemos a 4 ponentes con experiencia en la digitalización, en la transformación digital de la sanidad. Voy a presentarlos en primer lugar. Rosa Barber, que es máster en IGEL de Innovación por la Universidad Ramon Llull, y su labor la inició en el año 1993 en el Sistema de Información del Servei Català de la Salud, y después se incorporó al área de atención a la ciudadanía. Actualmente está a cargo de proyectos como la MEVA Salud y soluciones de atención no presencial en el área de sistemas de información del CatSalut. Tenemos a su lado a José Manuel Aldamiz, curtido en 1000 batallas. Él es médico de familia, máster en sistemas de información, gestor sanitario, conoce el sistema desde, yo creo que desde la bata hasta la alta gerencia, y trabaja fundamentalmente en gestión de expectativas de ciudadanía en este momento, gestión de usuarios. Carlos Ribeiro, lo tenemos en streaming, es coordinador de los sistemas de información de la Administración Regional de Salud del Norte de Oporto. Es una persona que, además de trabajar en sistemas de información, tiene experiencia docente y nos acompaña desde la vecina Portugal. Bienvenido, Carlos. Y a mi izquierda está Juan Carlos Oliva, que es el director de Sanitaria de La Rioja, también con un amplio recorrido en el sistema sanitario. Él tiene experiencia en dirección, gestión, desarrollo y consultoría de innovación y tecnologías de la información, principalmente, pero no solo en el sector de administraciones públicas, y fundamentalmente en sanidad y en servicios sociales. Tenemos 4 ponentes pues, muy cualificados para poder hablar del tema que nos han encargado. Bien, se nos ofrece una disyuntiva, se habla de desarrollo, de evolución y o revolución. Yo, para poner un poco el toro en suerte, me gustaría hacer una reflexión de entrada, que en todo proceso de desarrollo, y la vida humana es un proceso de desarrollo continuo, es muchas veces difícil separar evolución y revolución. No os digo nada porque desde los clásicos, desde los filósofos griegos hasta la teoría del marxismo, nos dice que la evolución es aquellos pequeños cambios cuantitativos que se van dando todos los días y que van haciendo transformarse a una organización, a una sociedad, a una entidad, muy lentamente. Y la revolución es un cambio absolutamente cualitativo, mucho más brusco, en el que de repente algo cambia cualitativamente y no tanto desde el punto de vista del hecho técnico. Yo creo que ahora mismo pues, tenemos la experiencia que estamos pasando en la pandemia, nos enseña o nos confirma que esto pues sucede así habitualmente y que es bastante inseparable, que la evolución prepara el terreno para la revolución, y la revolución retroalimenta a esa evolución. Voy a daros un dato que se ha publicado muy recientemente, lo tenéis en la web del Ministerio, por el cual en el año 2019 se produjeron 18 millones de consultas telefónicas en atención primaria en el Sistema Nacional de Salud, de las registradas por agenda, que son las que podemos medir. En 2020 han sido 147 millones, y hay comunidades autónomas que no están seguras de haber podido medir toda la actividad porque se ha hecho alguna fuera de agenda por mor de la pandemia. 600 veces, un 600%, perdón, un 600% se ha aumentado. Bueno, estábamos evolucionando y de repente nos hemos revolucionado, hemos aumentado esa velocidad. Bien, yo lo voy a dejar aquí, prefiero que sean ellos quienes expongan su punto de vista y sus experiencias, y vamos a empezar conforme el programa tenía previsto por Rosa.
Rosa. Muchas gracias, Mercedes. Primero de todo, agradecer que me hayan invitado. Yo les explicaré un poco la experiencia de lo que ha sido las visitas no presenciales que empezaron en el 2015 con la e-consulta, que sale de la primaria con la idea de descargar las visitas que tienen los médicos en los ambulatorios, que son visitas pues, que se podrían gestionar simplemente con un correo. Se pone en marcha la e-consulta, que es una consulta asíncrona donde el paciente escribe lo que quiere preguntar o el médico le envía el comentario sobre un resultado. Esta consulta que empieza en la primaria, nos cuesta 2 años de trabajo durísimo para que lleguemos solo a un 95% de los centros, pero ni el 50% de los profesionales adscritos a este sistema. Seguimos trabajando, la e-consulta se utiliza mediante la Meva Salut, que es para nosotros la entrada digital del ciudadano hacia la salud. Y ¿qué pasa? Que la Meva Salut tiene el problema de que tiene mucha dificultad de acceso y tiene un número de usuarios en aquel momento muy bajo. Implantan la consulta que solo tienen 400.000 usuarios en la Meva Salut y por tanto en la primaria piensan, mientras la Meva Salut no tiene la puerta de entrada, vamos a abrir un canal que sea la e-consulta, aunque la persona, siempre que la persona lo necesite. Y es una e-consulta que se hace directamente con un correo del médico hacia el paciente. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia y la pandemia hace lo que nosotros no hemos conseguido en 4 años. La e-consulta nace con la idea de que sea un pacto entre médico-paciente, donde el médico te abre la puerta y tú estableces ese canal como un canal de contacto. Siempre se da la información al paciente de que esto no puede ser no es una primera visita, que siempre siempre ha de haber un pacto de conocimiento de qué es que aquel paciente necesita. Se da la explicación de qué espacio se necesita, qué tipo de visita se resolverá. Todo esto muy bien. Cuando llega la pandemia, lo que se hace es rápidamente se abre este sistema a todo el mundo y se convierte este sistema a veces como el único contacto con el ambulatorio. En plena pandemia se implanta también, se busca una solución que sería las visitas virtuales, las visitas en vídeo, se implantan en los hospitales, se implantan para que todos los médicos especialistas puedan utilizar este sistema. Esto empieza en el mayo del 2020 como una salida para dar un canal en plena pandemia y llegamos en diciembre con 84 centros conectados, donde curiosamente los que más actividad hacen es todos los centros de salud mental. Esta videoconsulta ha ido prosperando y ahora incluso están implantadas para hacer videoconsultas grupales. La e-consulta asíncrona en la especializada también se pone en marcha, pero va mucho más lenta. Se pone en marcha ya con todo el procedimiento establecido que se había hecho en la primaria, donde se pide que haya un pacto de acuerdo entre paciente y médico, donde se den las instrucciones para cómo tienen que ser, qué tipo de visitas significa que son las asíncronas y cuál es el ritmo que este tipo de visita lleva. Evidentemente, ya no solo la pandemia, sino todo en general, ¿no? Ha ocasionado que hayan extremos en todos, tanto en los ciudadanos como en los profesionales, de dificultad de poner fácilmente este sistema en nuestro sistema de salud. Este es uno de los temas que más nos preocupa o más vueltas daremos, ¿no? De qué cambios hay que hacer o qué cosas nos hacen falta, en qué tenemos que reflexionar, porque la tecnología ha puesto su parte, pero no corresponde el resultado a lo que la tecnología está haciendo, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Pues a continuación tiene la palabra José Manuel. Yo para molestar ya un poquito te devuelvo otro micrófono que creo que ya funciona.
días a todos. Muchas gracias, Mercedes. Para mí es un placer estar en mi... Yo aquí estudié, así que esto es como mi casa. A ver, yo, desde mi manera de enfocar las cosas, que yo, mi núcleo de conocimiento principal es la gestión. Lateralmente, toda mi vida profesional vinculada a la gestión de pacientes y ha estado vinculada a los sistemas de información. Y evidentemente en mi trabajo actual como coordinador de un portal que da servicio a la ciudadanía, pues también tengo una parte de conocimiento relacionada a lo que digamos, al... Pero para contestar a esa pregunta, primero un matiz sobre una cosa que decía Mercedes: las revoluciones normalmente van con traumas y los traumas al final producen efectos en la salud mental, como de alguna manera apuntaban por aquí, que luego hay que tratar de forma grupal. Y tienen además un pequeño inconveniente, que tienen siempre un rebote negativo después del trauma, que probablemente en algún caso, si luego sale en el debate, ya lo estamos empezando a sentir. Pero bueno. Volviendo a la idea de la gestión, antes de meterme en la tecnología, en los modelos de gestión actuales, yo creo que la mayoría de la gente habla de una aportación que hace Porter, que es un hombre que viene de otro mundo, y nos explica un modelo asistencial basado en el valor y define el valor de varias maneras. Yo creo que es importante tener esa idea, porque por un lado está el coste, que sí que es cierto que hay que tratarlo, pero por otro lado está el valor medido desde el punto de vista de la expectativa del ciudadano. Y yo creo que aquí está la clave de lo que sería la contestación a la pregunta, que es: si nosotros somos conscientes de que trabajamos para los ciudadanos y que los ciudadanos son los que definen el servicio, nosotros lo que tenemos que hacer, y sé que es difícil, es preguntarle al ciudadano qué quiere. Sí que es cierto que implícitamente, como decía Rosa, el ciudadano no ha tenido más remedio que decirnos que no quería venir a los servicios sanitarios porque tenía mucho miedo en una situación concreta. Pero eso va a cambiar en el tiempo. Vale, en esa situación concreta sí que hemos dado pasos que podemos explicar porque básicamente son muy parecidos todos, que casi todos los servicios de salud los hemos dado, pero el paso principal, que no lo teníamos desarrollado antes tampoco, aunque teníamos estrategias, y Mercedes seguro que me va a decir que el Ministerio tiene un montón en relación a ver la percepción del ciudadano de cómo son los servicios de salud y cómo querría él que fueran. Ese paso tampoco lo estamos dando ahora de forma explícita. De alguna manera implícitamente sí que lo tenemos, y por seguir un poco el modelo de Rosa, ¿verdad? No te bautizo. Nosotros, por ejemplo, con la pandemia, evidentemente impulsamos mucho un modelo asistencial, mucho no, totalmente, que era no presencial en atención primaria. En atención primaria se cerraron los centros y solo se atendía telefónicamente. Vale. ¿El ciudadano lo entendió? Sí, lo entendió. Pero ya ha pasado un año de eso, el ciudadano ya sabe que se hacen botellones, que se hacen congresos, que incluso estamos... Yo la semana pasada estaba en un congreso en Málaga con 3.000 personas, o sea que ya la cosa parece que se mueve, y no entiende por qué sigue sin poder ver a su médico. Con lo cual, una situación que derivada de un trauma ha producido un efecto que tiene un lado positivo, pero que si no lo gestionamos va a tener un lado negativo, porque no vamos a responder a las expectativas del usuario. Y realmente todo nuestro trabajo, y me da igual si somos empresa privada o empresa pública, tiene que estar orientado a satisfacer al ciudadano. Si no satisfacemos al ciudadano, en algún momento, en algún lugar, se cerrará, o sea, cambiará. Pero cambiará por crisis, o por lisis, no sé cuál es la palabra exacta. Y yo creo que sí que es un reto que tenemos. Las consultas telefónicas, solo telefónicas, lo que sería cambiar totalmente la presencialidad. A ver, se ha dicho mucho cuando se debate sobre el sistema sanitario, que el sistema sanitario se enfocó a la atención de la patología aguda y ahora vivimos en un mundo de patologías crónicas. La parte principal de la atención de la patología crónica es el cuidado. El cuidado es de roce. El cuidado se hace sin ver a nadie. Eso no es real. Sí que es cierto que el cuidado tiene una aportación que sí que le da la tecnología, que es la telemonitorización. Eso sí que es cierto que te puede permitir trasladar
algo que el ciudadano necesita, que el paciente en este caso que necesita, que es tranquilidad, acogimiento, sentirse protegido, pero no va a sustituir en ningún caso en algún punto el cuidado. El caso de la atención primaria especializada y la relación entre los dos, digamos, el continuo asistencial. El continuo asistencial sí que lo puede resolver la tecnología. Sí que es cierto que la pandemia nos ha dado una posibilidad de que todos entiendan que eso es posible. Y de hecho, en mi comunidad, y yo creo que en todas, porque algo que tú has comentado me ha parecido entender que ha aparecido, sí que se ha impulsado mucho una cosa que allí se llama, que permite reducir los tiempos y allanar, digamos, el gap, la distancia que hay entre un lado y el otro, y compartir la información para resolver un problema. Eso sí que es un valor añadido, pero volvemos a la misma. Tenemos que volver a hacer la misma reflexión, volver a preguntarle al ciudadano y matizar hasta dónde podemos solucionar. Y al final me voy a callar porque como me gusta mucho hablar, puedo estar hablando aquí hasta mañana. Mercedes lo sabe, con lo cual me voy a callar. Espero que luego entre todos debatamos. Pero yo sí que quiero dejar muy clara la idea de que quizá la aportación para mí, que llevo 34 años me parece dedicado a esto, más importante y que más solvente me parece es preguntar y diseñar pensando en el ciudadano. Muchas veces diseñamos pensando en nuestro ombligo. Y desgraciadamente a mí, que me ha tocado, porque ya por edad me toca en mi ciclo, he sido usuario en los 3 últimos años 3 veces diferentes. Y siendo usuario aprendes muchas cosas y cambias mucho tu manera de pensar, porque las cosas sencillitas son las en las que más fracasamos. Las cosas complejas son las que mejor hacemos. Y las sencillitas, que son las que fracasamos, es donde la tecnología tiene más sitio. Y esa parte es en la que tenemos que trabajar y tiene que ver pues, con todo lo que son trámites. Y yo ya me callo y vamos. Muchas gracias, José Manuel. Carlos Ribeiro, si te parece, tienes la palabra. Bom dia. Antes de mais, quero pedir desculpa por não poder falar em castelhano. Vou fazer a minha apresentação em português. Espero falar um pouquinho lento para que me entendas. Eu proponho fazer compartilhar aqui a minha apresentação. Antes de mais, quero agradecer o convite que fizeram. É um gosto estar aqui. Estou encantado por participar neste fórum da A6, não só em nome da Administração Regional de Saúde do Norte e do Governo de Portugal, mas também como membro da Sociedade Ibérica de Telemedicina e Telesaúde, que faço parte. O meu agradecimento pelo convite. Eu chamo-me Carlos Ribeiro, trabalho na Administração Regional de Saúde do Norte, que é uma área que gera a saúde na região norte de Portugal. Tem como vem aqui no mapa, corresponde a esta zona a norte. Tem uma área de 200 km entre a fronteira e o mar. Estamos divididos na atenção primária, temos uma organização baseada em 24 centros de saúde, distribuídos por esta região, com 515 unidades, nas quais trabalham 2.700 médicos, 4.000 enfermeiros, 2.800 secretários clínicos, mais 2.700 outros profissionais, como sejam psicólogos, assistentes sociais e outras profissões. Relativamente aos hospitais, estamos organizados em 9 centros hospitalares, 3 hospitais de maior dimensão e 3 unidades que gerem a atenção primária em conjunto com os hospitais. É uma experiência que está a ser aplicada em Portugal e no norte
na região norte existem 3 unidades locais de saúde, que geram os centros de atenção primária em conjunto com os hospitais. Temos ainda uma rede de cuidados continuados, essencialmente baseada em provedores privados, com 134 contratos, que representam 4.800 lugares para tratar as pessoas que não precisam de estar no hospital, altamente especializado, mas necessitam de ter cuidados regulares, não podem estar em casa, têm que estar num local com cuidados continuados. Estamos a falar de 3.000 internados, 3.000 pessoas que estão numa instituição, mais 85 em ambiente externo e 1.600 domicílios. Portanto, pessoas que estão em casa e que são todos os dias tratadas por equipas que se deslocam às suas casas. Basicamente, em termos da organização desta região de saúde. Ao nível dos utentes e dos cidadãos que servimos, estamos a falar de 3.750.000 utentes, com esta distribuição na pirâmide etária, em termos de idade, temos mais mulheres do que homens, acho que é uma distribuição que é igual na Europa, em Espanha seguramente também o será. Gostava de realçar que temos cerca de 1.000 pessoas com mais de 100 anos de idade, portanto é uma tendência que a nossa sociedade vai continuar neste sentido, que é bom, vamos viver mais tempo. Tem um desafio maior para quem cuida da saúde destas pessoas. Gostava de realçar que no norte de Portugal temos uma percentagem de mais de 95% dos cidadãos com um médico de família atribuído, portanto todas as pessoas têm o seu médico de família, mais de 95% em toda a região norte. Estes 3.700.000 pessoas, 95% têm um médico de família, o seu médico de família atribuído. Portanto, isso é uma característica importante na saúde desta região. O que é que eu gostaria de falar aqui, depois do desafio colocado pela SEIS, para dizer se estamos perante uma evolução ou perante uma revolução? Eu gostava de falar um pouco sobre o susto que tivemos em março de 2020, foi quando aconteceu o primeiro caso de Covid em Portugal, no dia 2 de março de 2020. De repente, como é que nós respondemos a uma procura por parte dos utentes, dos cidadãos, que estavam infectados ou que tinham suspeita de estarem infectados? Como é que lhe damos uma resposta? A nossa resposta foi conjugar os meios de comunicação social, os jornais, as televisões, as redes sociais, criar linhas de telefone específicas para que os utentes liguem para essa linha e respondam se caso estejam com febre, se tiverem sintomas suspeitos de Covid, liguem para essas linhas, porque alguém irá fazer um acompanhamento, irá fazer o rastreio, irá verificar se de facto está com Covid ou se é um falso alarme. Estas linhas telefónicas foram montadas, primeiro uma, depois duas, depois 10, depois 20, e precisávamos de ter pessoas a fazer o atendimento destas linhas telefónicas. Para isso recorremos aos trabalhadores das autarquias,
aos militares, a todas as pessoas que estavam disponíveis para ajudar nesta tarefa. No entanto, tivemos dias, no dia 27 de março, tivemos 5.000 telefonemas, 5.000 chamadas. Não é possível atender estas pessoas em tempo real. Este foi um outro problema. Por mais pessoas que eu tenha a atender telefone, não é possível atender 5.000 pessoas no momento em que elas telefonam. Então recorremos a uma tecnologia que nos permite, quando o cidadão telefona, fica inscrito para que lhe façam uma chamada de volta, para que aquilo que nós chamamos um callback. Eu telefono para um determinado número e fico a aguardar que me devolvam a chamada. E eu desta forma consigo ter capacidade de responder a toda a gente, mesmo que não seja no mesmo momento, mas pode ser daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos ou daqui a 1 hora, eu vou telefonar a estas pessoas e garanto que toda a gente consegue ser ouvida, consegue falar com um profissional de saúde. Para este efeito, conseguimos mobilizar os profissionais das autarquias, os profissionais médicos, para terem aqui uma ideia de como é que está organizado. Os médicos de saúde pública são responsáveis por esta metodologia. Ficam com a gestão dos casos mais complexos. Nos casos de contactos indiretos, estas chamadas são feitas por exemplo, pelos dentistas que foram mobilizados, desviados da tua atividade, parou a atividade de dentista nos cuidados na atenção primária, então eles foram desviados para estas tarefas de fazer o inquérito epidemiológico aos utentes que telefonam para estas linhas. Também os profissionais municipais disponibilizados, psicólogos, trabalhadores sociais e outros profissionais dos municípios foram mobilizados para esta tarefa. E no momento mais crítico, tivemos mais de 400 militares, também eles a fazer atendimento telefónico com base nesta tecnologia do callback, sempre sobre a orientação dos médicos de saúde pública e dos enfermeiros de saúde pública. Com esta tecnologia nós conseguimos, no fundo, perceber quem está à espera de receber uma chamada, conseguimos perceber qual é a distribuição das chamadas ao longo do dia e conseguimos alocar os profissionais adequados ao momento certo. Por daí o mobilizar todas estas pessoas para esta tarefa. Eu coloco aqui o gráfico para mostrar a segunda onda do Covid em janeiro de 2021, para percebermos qual é a distribuição do número de chamadas que foi feita pelos cidadãos com suspeita de Covid, para serem atendidos. Portanto, temos aqui dias com à volta dos 300 chamadas por dia, nesta região do norte apenas, e percebemos aqui que há de facto um pico em janeiro e fevereiro, que corresponde à segunda onda do Covid em Portugal, e que este pico vai descendo à medida que o tempo vai passando e que o controlo da pandemia começa a ser um bocadinho maior. Isto é só para este ecrã, para mostrar a forma que temos de monitorizar, de avaliar em tempo real, conseguimos perceber o que é que está a acontecer. Não só a distribuição das chamadas pelos vários dias dos vários meses, mas também, como aqui embaixo, a distribuição das chamadas ao longo do dia, quais são as horas do dia onde nós temos maior número de chamadas dos utentes.
pronto, isto serve apenas para mostrar como conseguimos monitorizar, acompanhar ao longo do tempo e reagir às necessidades. Bom, qual é a ideia-chave que eu trouxe para aqui? Isto é um processo simples, não é algo de muito extraordinário, mas representa a estratégia que foi adotada para responder a um problema muito concreto. E com esta estratégia nós percebemos que esta metodologia é uma técnica que pode ser usada também no atendimento dos cidadãos fora da pandemia, mesmo no atendimento telefónico dos nossos centros de saúde, pode ser adotada esta tecnologia. E, portanto, a ideia foi estender a devolução de chamadas sem ser online, em tempo diferido, a todas as unidades de saúde da atenção primária da região. A ideia é o cidadão chama, telefona, registra e aguarda que lhe seja devolvida a chamada. Há um menu de atendimento automático que permite melhorar os atendedores. Se é para uma consulta urgente, eu vou responder mais rapidamente. Se é um pedido de medicamentos, eu posso aguardar mais até ao final do dia e com isso termos capacidade de responder melhor aos nossos cidadãos. Também nos permite criar estas opções e estes menus iguais em todas as nossas unidades, iguais em todo o lado, quer junto ao mar, quer mais junto à fronteira, todas as pessoas são atendidas da mesma forma e nós conseguimos medir os tempos de resposta que cada uma das unidades está a ter para os seus cidadãos e com isso também melhorarmos todos em conjunto. À data de hoje, já temos 43 centros de saúde a funcionar com este atendimento. Não é no Covid, é fora do Covid. 43 centros de saúde no seu dia-a-dia já funcionam. Temos mais 21 linhas Covid que mantemos ainda em funcionamento. Provavelmente vão ser desativadas em breve, se a pressão for menor. Temos também um exame de detecção do câncer do cólon e reto a funcionar com este modelo, numa experiência para percebermos se funciona bem ou não. Se funcionar bem, será alargado aos restantes rastreios, aos restantes processos de detenção do cancro. O nosso objetivo, até o final do ano, criar linhas de callback em todas as unidades de atenção primária. Esta é a ideia no sentido de mostrar que estamos a falar de uma tecnologia, de uma técnica que nos permite, digamos, ter uma resposta mais ágil, digamos assim. Eu mostro aqui os gráficos e os quadros com os dados das chamadas das 43 linhas telefónicas das unidades de saúde fora do Covid. Portanto, isto era o atendimento aos utentes que querem falar com o seu médico de família ou com a sua unidade. E nós já temos aqui mais de 600 mil chamadas no total, com uma distribuição ao longo dos vários meses e mostra cá em baixo a distribuição ao longo do dia. Portanto, isto só para mostrar qual é os mecanismos de controlo e de avaliação que nos permite esta ferramenta e com isto concluirmos que de facto é uma boa solução para a organização do atendimento telefónico das nossas unidades de saúde. Bom, eu termino a minha apresentação basicamente com esta ideia.
Estamos num percurso de evolução da alteração e de melhoria contínua, mas a pandemia trouxe aqui uma aceleração, um acelerar destes processos. Este percurso não seria tão rápido sem o contexto da pandemia. Infelizmente, foi uma coisa má que nos aconteceu, mas, como em tudo na vida, as coisas más ajudam-nos também a melhorar alguns processos. É este um pouco o contexto da minha apresentação. Obrigada, Carlos. A continuación, y para cerrar esta primera ronda, Juan Carlos Oliva tiene la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todos. Bueno, tercera sesión de debate, los centros sanitarios virtuales, evolución o revolución. Con respecto a lo que es la evolución, creo que en este ámbito somos muchos los profesionales que llevamos intentando desde hace años extender, que exista una adopción paulatina de los centros de atención o los sistemas de atención remotos a pacientes, ¿no? Yo diferencio varios estadios, ¿no? En primera instancia, cuando trasladábamos al personal facultativo la posibilidad de atender remotamente a un paciente, lo normal era que te respondiesen pues algo así, ¿no? No has pasado nunca consulta, ¿no, Juan Carlos? Sabían la respuesta y bueno, pues con esto zanjábamos un poco la discusión. Si bien es verdad que hubo un momento para mí decisivo, ¿no? Fue en el 2007, en ese año, pues cuando aparecieron el primer iPhone, aquello no parecía relevante, pero fue transformando las formas en las que nos comunicábamos como personas y de forma no reglada, esto es importante, de forma no reglada, todos los médicos empezaban a reconocer que pasaban consulta, está mal dicho, pues con amigos, con familiares e incluso con pacientes, pues a través de mensajería como WhatsApp y pues por ahí pasaban fotos de lesiones cutáneas, recibían pruebas diagnósticas, incluso bueno, pues se emitían diagnósticos y tratamientos, ¿no? Y reitero, de forma no reglada, ¿no? Pero al final ellos ya sabían que estaban de alguna forma empezando a comunicarse de otra manera con nuestros pacientes. Hasta que llegó la pandemia, impuso el distanciamiento social, ¿no? Es una innovación disruptiva tremenda y como consecuencia de ese distanciamiento social llegaron las teles, teletrabajo, teleformación y teleconsulta, ¿no? Y es ahora, a partir de ese distanciamiento impuesto, cuando nuestros profesionales empezaron a reconocer que únicamente necesitaban tener a los pacientes enfrente en un porcentaje pequeño de las consultas que realizaban. Estoy hablando principalmente de profesionales de atención primaria. Y finalmente, y como he dicho, ha tenido que ser la pandemia la que venga a hacer el trabajo, por lo menos ser la palanca tractora de lo que no fuimos a lo mejor capaces de promover desde las direcciones de innovación, tecnologías de la información, etcétera, ¿no? Lo que tengo enfrente es el borrador, el documento de gestión de la demanda de La Rioja, que ha sido liberado este mes de septiembre, en el cual se hace referencia a, entre los objetivos de primaria, la necesidad de implantar sistemas de información y dotar de herramientas que doten de eficiencia en la asistencia cotidiana. Bueno, esto está en todas las estrategias. ¿Y en qué se traduce? Y aquí viene lo destacable. Bueno, pues que la distribución de la agenda de La Rioja, además de los tradicionales huecos presenciales imprevistos, domicilios, huecos para tareas de tipo administrativo y otros huecos para tareas reservadas, aparece una nueva categoría, que son los huecos telemáticos. Y aquí se establece la asistencia telefónica, la asistencia asíncrona y la asistencia asíncrona por videoconferencia, ¿no? Y esto es obviamente un antes y un después, aunque yo
lo tacharía de una evolución desde un punto de vista de las tecnologías de la información, una evolución paulatina. Todos sabíamos que los sistemas de información están preparados para proveer este tipo de servicios porque todos los usamos de forma cotidiana, pero ha tenido que ser la pandemia la que de alguna forma imponga estas nuevas formas de atención. Y pasando al factor de la revolución, voy a tocar un tema que a mí me parece muy relevante, y no sé si se iba a plantear en esta sesión de debate, y es algo de lo que todos estamos oyendo hablar como un run run, pero para mí sí que es una revolución, marca un antes y un después, ¿no? Como bien sabéis, España va a recibir a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea 140.000 millones de euros, de los cuales exactamente 72.700 son subvenciones, son subsidios, es dinero subvención al 100%, ¿no? Como sabéis, estos 72.700 millones de euros se van a articular a través de actuaciones que van a proceder de forma directa de la Administración General del Estado, y también se van a articular a través de los planes generales del Estado vía transferencias de crédito a las comunidades autónomas y a los entes locales. A mí me parece muy relevante el hecho de que tengamos que ejecutar 72.700 millones de euros en el periodo 2021-2026, pero aún me parece más relevante que tengamos que tener comprometido el 70% del gasto en el periodo 2021-2023. ¿Por qué estoy diciendo todo esto en esta sesión de debate? Bueno, porque, como bien sabéis, la herramienta un poco que rige los designios de este dinero es el famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también conocido como España Puede, ¿no? Y aquí básicamente se han definido 4 ejes transversales a los que tenemos que dedicar estos 72.000 millones de euros. El primero de ellos es la digitalización, pero es que va a absorber el 33% de esta inversión. El siguiente es la transición energética, al que está destinado otro 37%, ya llevamos el 70%. Y por último tenemos otro 30% en políticas de cohesión social, territorial e igualdad de género. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si pensáis en un centro sanitario virtual, es un concepto de atención organizativo y de infraestructura que aplica con las 4 políticas transversales. Obviamente está soportado en herramientas pensadas para la digitalización y la atención remota. Es un centro que, por ser virtual, evita desplazamientos innecesarios a nuestros pacientes, y todo esto es transición energética, es huella de carbono, es CO2 que no se va a emitir. Y obviamente, por la forma en la que se conciben los centros sanitarios virtuales, pues garantizan la equidad. ¿Esto qué quiere decir? Que al final el acceso, con independencia de tu estrato social, el acceso con independencia de la región en la que te encuentres, estés en el medio urbano o estés en un pueblo del ámbito rural, y por supuesto en el ámbito de género, pues se va a favorecer esa equidad en el acceso a la prestación sanitaria. Por tanto, me parece muy relevante que tengamos todos en consideración que las 4 políticas transversales que se establecen dentro del Plan España Puede, desde mi punto de vista, están totalmente alineadas con los centros sanitarios virtuales. Y bueno, yo creo que esto es todo para empezar. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, tras esta primera ronda donde hemos visto que afloran sensibilidades diferentes o se muestran percepciones diferentes en función de la posición que se tienen en las organizaciones, pues desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista del gestor, desde el punto de vista del impulsor y del innovador tecnológico, de los responsables en sistemas de información. Evidentemente, todas estas visiones enriquecen este y cualquier otro tema
y además nos suscitan, y espero que la sala intervenga también, ahora vamos a hacer una nueva ronda de ponentes, en un debate que realmente tiene todavía mucho de lo que hablar, mucho que analizar y mucho que consensuar. Yo os pediría que me dijerais cada uno de los intervinientes en el marco de condiciones para que se puedan desarrollar unos centros digitalizados, ¿qué importancia le dais o cuáles os parece que son las condiciones más importantes, sean de tipo regulatorio, de tipo de cultura de la organización, de la propia financiación? Juan Carlos ha hecho mucho énfasis en que ahora vamos a tener el dinero por castigo, de seguridad. Y cuando hablo de seguridad me gustaría también abrir un poco el análisis a: ¿es necesario que se identifiquen de una manera segura el profesional sanitario y el paciente cuando se van a comunicar telemáticamente? Hay muchos médicos, mucho personal de enfermería que conoce a sus pacientes, pero hay otros, los especialistas muchas veces no conocen a sus pacientes, los médicos de atención primaria a veces tampoco. ¿Con quién sé yo que estoy hablando? O sea, que veamos un poco cuáles son las condiciones en la vida real para poder desarrollar con ciertas garantías todos estos servicios, que también abrimos la discusión a en qué momentos son pertinentes y en qué momentos no. ¿Os parece que empezamos por allá? Si he sabido entender, porque has preguntado muchas cosas al final, ¿eh? No, te he entendido, que he tomado hasta notas. Incluso. Por seguridad, porque como estás identificada yo también, pues no hay problema. Es evidente que yo por simplificar, es cierto que no se debe vivir de la vivencia del pasado como razón de ser para el futuro. Eso es cierto. Pero sí es cierto que la relación contractual que tiene el paciente con su profesional, que está implícita, digamos, en el contexto de la organización, cuando tú difuminas la organización, la virtualizas, debes mantener esa relación. O sea que realmente tiene que haber un registro unívoco de quién atiende y un registro unívoco de a quién se atiende. Y además tiene que haber un sustrato de qué es lo que pasa. O sea, que realmente todo eso tiene que ser auditable, si no, no tendría, para mí eso, vamos, eso es condición. Luego, el marco. Yo creo que lo he dicho antes. O sea, realmente el hecho de quitar o poner paredes no cambia la circunstancia. O sea, yo creo que eso está bien regulado tal como está y debe responder a la misma condición, que además más o menos la acabo de decir. Creo que has hablado. La accesibilidad, por cierto, la accesibilidad, un detallín de la accesibilidad. Es mucho suponer que en este país, a pesar de todos esos millones, que yo aquí voy a hacer de Santo Tomás, y no sé si sabéis mucho de santos, pero al final el pobre hombre no se creía las cosas hasta que las vio. Vamos a dejarlo ahí. No es cierto que el sistema sea accesible solo porque pongamos dinero y pongamos estructuras, porque desgraciadamente en el entorno de la España esa que no sé cómo la llaman, que es donde está la gente que está poquita, no todo el mundo tiene acceso ni a comunicaciones ni tiene acceso a muchas soluciones que podríamos dar por supuestas en el resto del mundo. Lo digo un poco por esa idea, ¿no? Ese sí que es un reto que hay que superar. No sé si tecnológicamente hay cosas, bueno, yo tanto de tecnología no sé. Eso sí que sería una cosa. Y luego sobre el tema de responsabilidades, garantizando la seguridad de las partes, yo entiendo que no tendría por qué haber ningún problema. Y el reto, yo vuelvo a llevarlo al mismo sitio donde lo llevaba antes. Eso se tiene que hacer con un consenso. Antes hablábamos, y lo voy a dejar por si luego vuelve a salir, entre las dos partes, porque sí que es cierto que en el diseño tiene que participar el paciente, pero en el diseño también tenemos que saber ofrecer a los profesionales aquello que ellos entiendan que necesitan, porque si no conseguimos las dos cosas, ninguna de las dos va a funcionar por muchas leyes que pongamos. No sé si.
sea, ¿tú cómo ves fundamentalmente? Comentabas en tu intervención que habíais visto que había que pensar muchas cosas, que establecer condiciones más adecuadas. ¿Dónde habéis encontrado los principales, desde tu punto de vista, las principales barreras para un cambio de relación de las vías de relación pacientes profesionales? Bueno, Normativas, son organizativas. Bueno, yo creo que es que se ha querido poner en marcha una cosa que, a pesar de que la gente la queremos, nos da como mucho miedo. Entonces, el profesional muchas veces ha puesto como muchas barreras, ¿no? Ahora estaba escuchando lo de la identificación y hace poco un centro me dijo, yo quiero la videoconsulta si se graban todas las consultas. Y yo le dije, cuando viene alguien presencialmente, ¿le grabas lo que le dices? Y se quedaron así parados y yo pensaba, si lo que haces en presencial lo pides en virtual, es mucho más sencillo. Si tú te pones en virtual muchos más problemas de los que haces en presencial, y yo tampoco soy muy joven y nunca me han pedido si yo soy Rosa Barber, la que está en la consulta sentada, ¿por qué me lo pides virtualmente? Se supone que si yo he entrado en el canal donde hipotéticamente solo yo puedo entrar, yo soy la que está en el otro lado de la pantalla, o yo soy la que está escribiendo aquel correo que te consulta. Y el ciudadano yo creo que tiene el mismo problema, es decir, de entrada se da por sentado que la gente mayor no puede usar las tecnologías y esto te hace que tú mismo los excluyas muchas veces cuando mucha gente mayor está usando la tecnología para muchas cosas de sus relaciones con los familiares, los nietos. Otra cosa es qué cara ponemos nosotros cuando construimos esas herramientas para que realmente tengan accesibilidad a todos los tipos de usuarios que tenemos. Y evidentemente el médico no necesita lo mismo que la persona mayor que tiene que acceder a esa visita virtual, y evidentemente el tecnológico tiene que tener en cuenta todas las caras. Pero todos tenemos un papel, porque la administración también tiene un papel. No podemos pretender que lo digital solucione los problemas que tienes. Los problemas que tienes seguirán ahí. Por tanto, el trabajo no es tanto qué hacemos en tecnología, sino qué hacemos para cambiar las cosas y que la tecnología entre con facilidad, que yo creo que es el gran problema que tenemos, que la tecnología está, pero el cambio en el proceso no se ha hecho. Hilando con esto, Juan Carlos, has comentado en este documento de gestión de la demanda que habéis hecho en La Rioja, ese documento incluye un replanteamiento de cargas de trabajo o de asignación de tareas, o es un documento que simplemente habla de gestión de un tipo de demanda sin haber tenido en cuenta lo que estaba comentando Rosa. Sí, obviamente es un documento que establece una propuesta de agenda con huecos, duración de huecos y tipos de consulta. Aquí, de forma generalizada, he hablado de tecnologías, como se han categorizado, consultas asíncronas, de videoconferencia y demás, pero luego existen subtipos, ¿no? Ya se han categorizado que hay una serie de consultas, esos son los aprendizajes de la pandemia, que se pueden realizar a través de estos canales. Era una obviedad para dar un parte de continuidad de una persona que está de baja. No es necesario que acuda a consulta, tampoco es necesario cuando se trata de un paciente crónico correctamente pautado, que conoce su enfermedad mejor que el médico y que está estable y que lo que quiere es continuidad en su prescripción. Hay muchos ámbitos que están tipificados correctamente dentro de esta distribución de agendas y en las que se tienen en consideración los tiempos. Y digo esto porque antes hablábamos de los condicionantes. ¿Por qué los médicos, principalmente el colectivo de atención primaria, ha dado por buena esta propuesta de agenda? Porque ellos son los primeros que se han dado cuenta que esto es muy coste efectivo, sobre todo muy efectivo. El médico es un profesional extremadamente inteligente y hay un sentido que tiene especialmente agudizado, es el del tiempo. Él sabe cómo
dónde y cuándo está ahorrando tiempo. Y se han dado cuenta que el simple hecho de que una persona mayor acuda a consulta, acompañado o no de un familiar, para, como hemos dicho, la renovación de una prescripción que lleva tomando durante los últimos 20 años, esto de forma presencial supone mucho tiempo por la movilidad de las personas y demás, además de un riesgo para el paciente, porque lo estamos sentando en una consulta de espera, en la que se puede contagiar. Ahora es muy obvio que nos podemos contagiar, por cierto, pero nos llevamos contagiando toda la vida en las consultas de espera de otras cosas. Pero bueno, cuando realmente, si ese trámite se gestiona a través de una petición asíncrona, pues le puede suponer la consulta 20-30 segundos, ¿no? Entonces esto es lo que ha hecho que sea el propio colectivo de facultativos el que haya trasladado la necesidad de introducir estas consultas asíncronas, tipificadas, dimensionadas en tiempo. En cuanto a las videoconsultas, esto es algo obviamente que no puede imponer de forma unilateral el paciente. Es el médico el que tiene que decidir, obviamente, si en función de lo que se le está trasladando tiene sentido hacer una videoconsulta, pues tiene que palpar un abdomen, pues no, obviamente no tiene ningún sentido y él decidirá. En cuanto a la accesibilidad, pues la verdad es que con respecto a lo que son medio rural, personas más mayores y demás, yo creo que tampoco tenemos que preocuparnos por esto, porque no nos olvidemos que tenemos todo el sistema público de salud montado para estas situaciones. Tenemos perfectamente identificadas personas mayores, patológicas, personas con soledad, personas que tienen que venir acompañadas, trabajadores sociales. La presencialidad está perfectamente montada. Lo que se trata es de impulsar estos nuevos canales, aprovechándonos, yo creo, del impulso, valga la redundancia, de la pandemia y el convencimiento, reitero, el convencimiento de los profesionales médicos, que para mí es clave. De todas formas, también vayamos a decirlo, los médicos son muy sensibles al tiempo, al ahorro de tiempos, pero las personas también, los pacientes también son sensibles al tiempo. Se han dado cuenta que si les pueden atender a través del móvil con 2 mensajes, no les apetece ir a un centro de salud a esperar ni a que les atiendan de forma presencial. En general, los ciudadanos y los pacientes también somos sensibles al tiempo y sabemos cuando en una actuación no se aporta valor por estar allí de forma presencial. Gracias, Juan Carlos. Carlos Ribeiro, ¿cómo han aceptado los pacientes en vuestra región este tipo de comunicación con los profesionales? ¿Tenéis algún análisis? ¿Habéis tenido reclamaciones o habéis hecho algún estudio para ver cuál era la aceptación? A aceitação não foi boa, porque estávamos num contexto onde não tínhamos, estávamos todos fechados, portanto a alternativa era zero. Daí, quando não tenho forma de contactar, o centro de saúde está cerrado, a aceitação acaba por ser positiva. No entanto, notamos que 30% das chamadas não eram concluídas. É difícil perceber porquê, mas a receptividade era boa, porque quando as pessoas vão ao centro de saúde ou quando falavam com o seu profissional, não referiam que tinham dificuldade em estabelecer a chamada. Admitimos que a pessoa liga e está a ouvir uma mensagem, coisa que não era comum até agora, e fica surpreendida e desliga, mas depois volta a fazer a chamada mais tarde ou pede ajuda a um familiar, e esta situação, esta dificuldade acaba por ser ultrapassada. Na verdade, não sentimos nem nas reclamações, nem nos protestos, que haja uma dificuldade na utilização deste tipo de chamadas. Antes, pelo contrário,
o facto de eu telefonar e saber que alguém vai ligar-me de volta mais tarde, fico tranquilo. No passado eu ligava, ninguém atendia, voltava a ligar, depois voltava a ligar mais tarde. Conseguimos identificar números de telefone que ligavam 40 vezes no mesmo dia. Portanto, porque não conseguiam chamar, tentavam novamente, ficavam mais insatisfeitas do que agora, porque agora eu ligo e tenho a certeza que me devolvem a chamada meia hora, uma hora depois, e por isso cria um grau de satisfação mais elevado. Eu gostava só de referir, neste contexto da digitalização e da digitalização da sociedade, qual é uma preocupação que sentimos aqui muito grande? É com a equidade. Garantir que todas as pessoas têm capacidade de usar os serviços de saúde. Se forem digitais, é mais difícil para as pessoas maiores. Acho que encontramos um modelo que permite reduzir estes problemas para as pessoas maiores. Fazemos um protocolo com os municípios, com aqui nós chamamos a junta de freguesia, ou seja, a unidade nos pueblos mais pequenos. Eu tenho uma funcionário municipal que permite funcionar como um mediador, com alguém que ajuda a relacionar-se com o sistema de saúde, com as devidas garantias, com formação adequada para esses mediadores. São criados logins e passwords seguros para ele entrar nas aplicações, nos sistemas informáticos da saúde. E com isso consegue ajudar as pessoas que estão mais próximas desse pueblo. Não necessita deslocar-se ao centro de saúde, mas também, se tiver dificuldade em usar os computadores ou usar a internet, tenha uma ajuda de alguém que ele conhece, porque é próximo, está muito perto da sua residência, e esse alguém está devidamente credenciado e devidamente formado para conseguir utilizar estes serviços digitais que já estão à disposição. Com isto, conseguimos que haja uma equidade na utilização dos serviços digitais de saúde. Muchas gracias. Una pregunta a los cuatro. ¿Veis un futuro en el cual cualquier persona que necesite un contacto con el servicio sanitario tenga que pasar necesariamente por un sistema de triaje digital? ¿Lo veis? Ahora sí, perdón. A despertarse. Hombre, no son... Yo creo que o sea, si es de sí o no, no. Si es de sí, bueno, puede ser sí. Yo creo que, bueno, por recordar a una persona que probablemente todos conocéis, que es Julio Mayol, que le gusta mucho poner un ejemplo de qué tipo de medicina queréis para el futuro, la de la Guerra de las Galaxias o la de Star Trek, que en la Guerra de las Galaxias hay robots y en la de Star Trek hay médicos, pues probablemente será una cosa intermedia. Pero probablemente también en el concepto de gatekeeper, en el concepto de primaria, en el concepto de acceso al sistema, seguramente sí que habrá un componente bastante alto de, digamos, de sistemas de cribado por algún tipo de inteligencia. Voy a dejarlo ahí, por no ponerle más apellidos. Sí que luego te voy a dejar una pista para hablar de otro tema, ya que hemos hablado de alguno, que es
qué opináis los demás, y os traslado una pregunta a vosotros, de las posibilidades que tiene el mundo digital para facilitar la atención especializada en lugares remotos. Es otra cosa distinta. La atención especializada en lugares remotos, teniendo en cuenta que al menos en nuestra comunidad esos lugares no tienen especialistas. Perdón. Yo de la pregunta que has hecho me quedo con el no también, porque el sí me asusta. Igual porque ya soy más paciente que no paciente, pero creo que hay que aplicarlo, creo que hay que poner las tecnologías y los avances y la inteligencia artificial en cosas, pero no pensar en proyectos que sean globales, ¿no? Sino que igual has de pensar muy bien el uso, la finalidad de lo que estás haciendo, porque si no se cae un poco en poner plataformas o poner cosas que lo que hacen es enfadar muchísimo al paciente, ¿no? Y si el paciente se enfada, luego es muy difícil que tengas una relación fluida con el sistema. Juan Carlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Rosa. La usabilidad es fundamental para no recibir un rechazo por parte de los ciudadanos cuando se relacionan en un momento tan crítico como cuando te sientes enfermo. Si bien es verdad, antes lo decíamos, el sistema y en particular los profesionales sanitarios son muy sensibles al tiempo. Las agendas a las que antes hacía referencia establecen, en el ámbito de La Rioja, establecen huecos de 5 minutos para la asistencia telemática y huecos de 10 minutos para la asistencia presencial. Ahí está la ganancia. Obviamente, un ámbito en el que tú tengas un sistema capaz de resolver una consulta por sí solo, de forma automatizada, es un sistema que genera una ganancia infinita, porque en ese momento ya no consumimos ningún tipo de recurso sanitario. Y en ocasiones no se trata de identificar patología, simplemente de descartarla. Son pacientes sanos que acuden al médico y en ese caso pues un sistema de autotriaje genera un beneficio enorme, ¿no? De hecho es un proyecto yo estaba intentando impulsar en colaboración con la empresa que nos lleva los sistemas de triaje de urgencias. Como sabéis, la aplicación de triaje es un sistema operado por el personal de enfermería tradicionalmente. Lo que pasa es que como es personal clínico, ellos tienen la capacidad de moverse por los menús directamente, de la forma más rápida, hasta llegar a esa categorización, ¿no? Que al final está el sistema de prioridades, ¿no? La urgencia hospitalaria, que es el recurso, si me lo permitís, más crítico, más complejo de gestionar porque todo es imprevisto, ¿no? Bueno, pues una de las propuestas que en su día trasladamos al Instituto de Salud Carlos III y que es un proyecto que pretendemos hacer es todos estos árboles de decisión que tradicionalmente el personal de enfermería gestiona directamente con estos aplicativos, trasladarlo a unos árboles de decisión que puedan recorrer los pacientes de forma usable, de forma extremadamente usable. Tanto que casi la componente lingüística de este proyecto es la principal, porque la otra, el árbol de decisión, ya está ahí, si es que está inventado. Si la enfermería tampoco inventa nada. Básicamente se dedica a recorrer unas estructuras ya definidas, pero como reitero, es uno de los proyectos que están ahí pensados y que supongo que cuando todo el tema de la interpretación del lenguaje natural de forma automatizada, que si se me permite puede ser quizá el ámbito de la inteligencia artificial más complejo, cuando esto esté avanzado, pues yo creo que volveremos a lo mismo. Si funciona y ahorra tiempo, será el colectivo médico el que realmente lo solicite. Gracias, Juan Carlos.
Carlos, a veces da la impresión, por ejemplo, hablando de gestión de demanda, que estamos poniendo mucho el acento en cómo organizar el acceso más que en cómo gestionar la demanda. Es decir, como si la demanda no fuera intervenible por parte de los profesionales. Os voy a poner un ejemplo muy tonto y perdonadme por la simpleza porque es de abecedario. Un médico que a sus pacientes crónicos les tiene pautadas una serie de visitas, es bastante más improbable que vayan espontáneamente cada vez que se les ocurre algo, que si saben que el día 24 yo tengo consulta con mi médico y el 24 de dentro de 3 meses la voy a volver a tener. Es decir, la gestión de la demanda para que luego se puedan poner las tecnologías al servicio de esa gestión. Y a veces a mí me da la sensación, y ahora os voy a dejar otra ronda, pero primero le voy a preguntar a Carlos Ribeiro por lo mismo que os acabo de preguntar a vosotros, me da la impresión de que estamos abandonando esa gestión del fondo de la gestión y diciendo, no, solucióname lo que me llegue o lo que me demanden poniéndome un filtro, poniéndome algo que me lo facilite, poniéndome algo que me deje más tiempo libre, pero sin entrar en el fondo del problema. Es una impresión que yo tengo, no por lo que comentabas tú ahora, sino en general. Carlos Ribeiro, en Portugal, ¿los médicos tienen unas agendas que ellos definen? ¿Hacen algún tipo de gestión de sus pacientes para intentar controlar la demanda? Sim, os médicos de atenção primária estão organizados em pequenas equipas, que nós chamamos de unidades de saúde familiar. No máximo temos 8 médicos, cada equipa tem no máximo 8 médicos e 8 enfermeiros, por aí. Estas equipas têm um grau de autonomia muito elevado, que permite organizarem-se para gerir a procura, a demanda dos seus pacientes, mais numa lógica preventiva, trabalhando a prevenção da doença, trabalhando o acompanhamento em tempos muito curtos de doentes crónicos, diabéticos, hipertensos, impedindo, ou melhor, trabalhando no sentido de que não haja filas de espera nos seus centros de saúde, de que os seus pacientes não venham todos os dias ou todas as segundas-feiras tenham que vir à consulta. Portanto, há um problema típico em todos os países, penso eu. À segunda-feira, toda a gente que precisa de ir ao médico à segunda-feira. A autonomia que estas equipas têm tem-se revelado muito importante na capacidade de cada equipa olhar para os seus pacientes em concreto. Se são pacientes maiores ou se são pacientes que têm ninhos, a resposta é preparada e desenhada por cada uma destas equipas. Isso permite trabalhar trabalhar um pouco nessa questão da demanda, controlar a demanda. Sim, a minha resposta eu diria que é sim. Pues muchas gracias. Bueno, pues una última ronda que a raíz de lo que estábamos contando. ¿Pensáis que se está haciendo de manera suficientemente acompasada las propuestas de innovación digital que sin duda apoyan el proceso asistencial y no sustituyen, creo que estamos ahí todos de acuerdo, sino que acompañan ese proceso asistencial y lo pueden optimizar? ¿Pensáis que se están acompañando de la suficiente reflexión y de la suficiente reorientación de los propios procesos o de los propios estilos de práctica que tenemos en el sistema, o estamos informatizando encima de lo que hay nada más? Vale. Además voy a aprovechar y voy a seguir con la pregunta de antes, porque como soy muy... No, eso no. A lo que te referías antes. Yo sí que creo que volviendo a evolución y revolución,
hay una realidad social, digamos, hay una evolución social que nos ha pillado, parece mentira que lo diga así, porque probablemente es del siglo pasado, con el pie cambiado. ¿Por qué? Porque la pregunta que planteabas, Mercedes, si la entiendes con el modelo clásico, que es un modelo de agencia en el cual el profesional tiene la información y el paciente no tiene ninguna, no tiene sentido, porque no puede haber gestión de la demanda, porque la persona que debería aportar su conocimiento para la gestión no lo tiene. Entonces, si nosotros hacemos hincapié en la formación y le damos herramientas al paciente para que pueda interactuar con el profesional y además formamos al profesional para que pueda entender que de hecho es un camino que está muy hecho, o sea que yo puedo hacer una visión negativa pero también la puedo hacer positiva, para que el profesional acepte una relación de par, pierda su rol de agencia y tenga un rol diferente con el paciente, entonces sí se gestiona la demanda. Eso yo creo que es la clave del funcionamiento del sistema. Por eso he hablado desde el principio de experiencia de paciente y de design thinking, de diseñar hacia el paciente, evidentemente contando con el profesional, pero siempre desde ese escenario. Y la pregunta última que me has hecho, se me olvidó. Esta que acabas de hacer. Vale, perfecto, ya está. Como siempre no. Como siempre no. O sea, eso ya desde el año 90 creo que era así. Pero bueno, sí que es cierto que no hemos empeorado. O sea, vamos mejorando un poquito. Y sí que es cierto que determinadas condicionantes, hablábamos antes del iPhone, yo la verdad es que no sabía que era el 2007 lo del iPhone, pero bueno, sí que es cierto que el zapatapomóvil o sea, los móviles en general nos han cambiado mucho la vida a todos. Y sí que es cierto, una reflexión que ha hecho Rosa, de que los abuelos, que espero entrar en esa categoría un día de estos, si Dios quiere, han aprendido mucho de sus nietos en relación a cómo se usa la tecnología. Y eso son cosas que sí que nos ayudan. Nosotros como estrategia creo que... Justamente yo creo que es lo que falta. O sea, lo que pasa es que en salud y con los recursos que hay, difícilmente tienes el tiempo de para y mira, ¿no? Siempre tienes una emergencia, siempre observas un tapón y entonces buscas cómo solventar ese problema. Y si se pudiera parar y decir, vamos a repasar esto, vamos a mirar qué pasa ahí independientemente de la tecnología, porque en realidad la tecnología tendríamos que ser los últimos que participamos en cuando se quiere reformar o cambiar o transformar algo, ¿no? Si se pudiera hacer eso, seguramente en tecnología aportaríamos muchas más cosas porque se buscarían otras maneras de solucionar el tipo de visita que se hace, ¿no? Es verdad que se ha buscado una solución para aquella visita que no es exactamente clínica, porque muchos médicos llenaban sus agendas de visitas que no eran exactamente una visita asistencial médica, pero en las visitas médicas, que es lo que nos preocupa más porque incrementará la cronicidad y hay un tipo de visitas que es a los que se les está dando vueltas, de cómo se puede cambiar el proceso para tener ese control ¿no? Aplicando tecnología o aplicando otras maneras de hacer. Si no paras, lo que te pasa es que te dejas muchísimo por el camino, ¿no? Y además, creo que el cambio, o sea, a pesar de que todos hablamos de el paciente o el ciudadano es el centro, continuamos poniendo al ciudadano en el centro con unos arquetipos muy determinados. Y para hacer esto bien hay que mirar el ciudadano en toda su vida, ¿no? Desde que es un niño hasta que es una persona pues, de 100 años, que ahora llegamos, ¿no? Y para mí esto es la dificultad en un sistema donde todo va a contrarreloj y donde continuamente estás apagando fuegos, que puedas hacerlo. Juan Carlos. Pues la verdad es que mi percepción es en la línea de que estamos de nuevo digitalizando. No estamos abordando una transformación digital, en la cual transformación
es el sustantivo y digital solo es un adjetivo. Creo que estamos digitalizando estas actuaciones básicamente. Representan hacer uso de un canal para seguir trabajando de la misma manera que se venía haciendo. Pero desde mi punto de vista, y espero estar equivocado, con un factor agravante, y este viene por parte del paciente, y veremos si no lo sufrimos. La sensación en los ciudadanos en general, cuando usamos la tecnología móvil y estamos consumiendo continuamente contenidos de todo tipo, nos estamos relacionando de todas formas posibles, es que en Internet es gratis. Y si no es gratis, desde luego que hay pocas inversiones que hagamos, por desgracia, que nos den tanto por tan poco invertido por hora. Si tú piensas lo que has invertido en un móvil y el tiempo de uso que tiene hasta que lo tiras a la basura, no hay nada, creo, tan barato en la vida, a no ser que te quedes mirando a las montañas. Y esto es peligroso, porque hay una cultura de que todo lo que ofrecemos a través de estos canales es gratis, pero si el paciente empieza a consumir la asistencia sanitaria desde esta percepción, ¿no? Pues las tensiones que podemos recibir se van a incrementar de forma exponencial con respecto a la situación actual, ¿no? Y además es que el presentismo es una barrera en sí misma. Quiere decir que probablemente si te duele vas a consulta o te haces el Camino de Santiago. Pero si te lo ponemos tan fácil como mandar un WhatsApp, pues a lo mejor lo que generamos es una demanda que esta agenda no podrá asumir jamás. Interesante esta última reflexión. Bueno, abrimos al resto de la sala las intervenciones y perdonad por haber ocupado tanto tiempo. Lola. Bueno, rápidamente habéis empezado lanzando el tema de la etimología y las palabras y vienen al pelo, porque en el curso del debate sí que me ha dado la sensación que estamos en una revolución en el propio debate en sí mismo, porque seguramente todos vosotros sabéis que evolución viene de volvere, que significa de volutio, que venía por los papiros, es volver hacia adelante y volver hacia atrás. Y revolución es cuando vuelves para atrás. Entonces la etimología ayuda también muchísimo para entender de qué historias hablamos. Y el debate, este debate, y no solo este, sino la manera en que estamos enfrentando muchas veces este tipo de temas, es un para adelante, es un para atrás, es un más deprisa o es un menos. Vamos a ver. De lo que estamos hablando es de la accesibilidad de la población y las personas a un determinado servicio. Y un determinado servicio que no es acceder o a un edificio o a un teléfono. Queremos acceder a un diagnóstico, a un tratamiento, a un seguimiento y a unas pautas para prevenir en los términos de prevención primaria y secundaria. Ese es el tema. Un ciudadano no tiene fácil acceso a un sistema porque va a un centro de salud, tarda 2 días en ver a su médico de cabecera o de familia, como quieras llamarlo, pero luego tarda 3 meses para ir al especialista, que lo único que ha hecho el médico de primaria es sencillamente derivarlo. Bueno, ustedes llamarán esto lo que quieran. El tema no está resuelto. No se ha accedido a la razón por la cual tú vas a un centro sanitario. Diagnóstico rápido, tratamiento eficaz, seguimiento operativo cuando hace falta. ¿Correcto? Estamos hablando de accesibilidad. Accesibilidad en los años 70, en muchísimos países teníamos teléfonos y teníamos centrales de radio. ¿Cómo atendía Australia, Nueva Zelanda, Japón, Noruega, Finlandia, UK y los médicos de familia de toda la vida? Han gestionado sus pacientes, los que tenían, y llamaban por teléfono, iban a la casa o se desplazaba el paciente. Y el teléfono era una herramienta real. Otra cosa es cuando yo recuerdo en España venías y resulta que es que los listines telefónicos, por ejemplo, no estaban actualizados o no se podía hablar el médico de familia con el especialista en un momento, pero estamos hablando de esa accesibilidad. El siguiente tema, nosotros en el año 99 hicimos la primera evaluación del tema de telemedicina en dermatología.
Los pacientes encantados de la vida si eso permitía acceder más rápido. Los médicos también, pero decían, bueno, pero en las agendas que no llevaban los médicos porque ya habían salido de las batas blancas, va a contar esas visitas telefónicas y esas por telemedicina como parte de la agenda de ver pacientes. Siguiente tema, la relación con el médico es una relación de confianza, si no, no existe, es un procedimiento administrativo. La atención primaria se consolida cuando tú tienes un médico que tienes continuidad, has tenido una elección de ese médico y hay una continuidad. Si vas a ver al médico, te lo acaban de cambiar porque ha habido una OPE y ya no está y nadie te informó ni a ti, o se cambia un paciente y tampoco te informan, es porque el sistema está basado en un procedimiento básicamente administrativo, no asistencial. Que un médico con el cual tú tienes confianza y una relación, sea de primaria o un especialista, te tenga, como muy bien habéis comentado, en su lista y te llama activamente porque tiene la responsabilidad y también responsabilidad jurídica. Los médicos están auditados en otros sitios y te llama por teléfono o utiliza cualquier otro canal de información, no pasa nada. Y por supuesto que el paciente con ese médico va a aceptar que esta llamada es telefónica, la otra me la va a mandar por otro sitio y otra va a ser con presencia física. Y esto lleva ocurriendo en muchos sitios con las tecnologías que en cada momento hay. Luego el problema es un problema de estructura, de organización, de esa gestión de demanda y la autogestión de los médicos para tener la responsabilidad de gestionar, sobre todo en la primaria, sus pacientes. Y lo siento, yo utilizo paciente porque vamos a ver, perdona, no puedo evitarlo y con esto acabo. Sí, claro que Porter, pero hay que ver quién es Porter, dónde viene y en qué sistema sanitario está funcionando, donde la salud es un bien de consumo y se llama así. Y claro, cuando la salud es un bien de consumo, evidentemente tú vas a tener una explosión de la demanda porque cualquier tema, como muy bien decías, va a ser objeto de una consulta. Pero este es otro debate, yo ahí no quiero entrar porque es mucho más largo todavía. Pero quiero deciros que no tenéis la sensación de que estamos dando unas vueltas porque ha sido una pandemia la que nos ha puesto de manifiesto que había que hacer a la estructura administrativa que hay que hacer las cosas y nos hemos protegido. ¿Por qué los médicos de familia no estaban en primera línea también, además de telefónica, cuando estaban los de urgencias? O cuando estaban otras especialidades. Entonces estamos reactivos a esa situación, pero por lo demás, solucionemos la accesibilidad en tiempos, en presencia física y los canales tecnológicos que tengamos. No lo sé, disculpar que comparta con vosotros esta intervención. De alguna manera abundas en que estamos digitalizando, pero que la capa de abajo no la estamos sabiendo redimensionar, remoralizar, porque muchas veces hay una falta también de moral en la tropa bastante importante. No estamos haciendo la transferencia de riesgos que la tecnología per se y obligatoriamente supone entre profesionales y entre profesionales y pacientes. Ahí hay una transferencia de riesgos porque cambia el punto donde se toma la decisión. Y eso, pues posiblemente no lo tenemos maduro. Se está haciendo porque se va haciendo, que por una parte no está mal, pero por otra, pues efectivamente, o sea que sí, sí. Mucho menos, pero es que no he podido evitarlo. Os pido disculpas si me he extendido más de lo que debería, pero la profesionalización, y ese es un problema y es un desafío que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Nadie es responsable de nada porque hay una administración sanitaria que quiere ser responsable de todo. Sí, ya está. Las agendas las hace una persona que no es el que le afecta. Los tiempos te los dice otro que no tiene que ver. Oye, coge a profesionales sanitarios, dales la responsabilidad sobre los pacientes, audita, vigila y pone estándares de calidad y evalúa, certifica, recertifica, como están haciendo en todos los países. ¿Tienes dudas de la calidad? ¿Piensas que los médicos van a ser unos sinvergüenzas que se te van a ir por peteneras? Pon estándares de calidad y sé capaz de evaluarlos, pero además evalúa y hazlo transparente, que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo se está haciendo en todas partes? ¿Cómo Kaiser empezó hace tiempo ya con las consultas, los controles de suicidios, depresión y demás? Pues porque hay una confianza en una institución y la institución pone en manos de sus profesionales lo que es la responsabilidad de sus profesionales y no hay millones de cargos intermedios y un montón de gente opinando
y el médico o la enfermera, pues oye, cada uno a su bola como Dios le dio a entender. No lo sé, yo creo que tenemos un problema sistémico estructural de otra magnitud que si resolvemos un poquito, la tecnología entrará y se utilizará y tendremos multicanales. No lo sé, disculpa. Gracias, Lola. ¿Hay alguna intervención más? José Luis. Buenos días y agradecer a todos los ponentes por la riqueza de ideas y realmente suscitar elementos que están alrededor de esta cuestión. Claramente lo hemos repetido en todo el mundo, como la pandemia ha supuesto una ruptura sobre lo que se venían haciendo las cosas y sobre todo lo que se perfila de cara al futuro, esa aceleración digital. Para ese marco de futuro quisiera aprovechar la presencia de Carlos Ribeiro por si nos podía comentar sobre la iniciativa portuguesa parlamentaria que están elevando dentro del Parlamento portugués sobre telesalud. Buenos dias, me encanta estar a ver José Luís Monteagudo, abraço. De facto, em Portugal está a decorrer uma iniciativa no Parlamento para dar força de lei à utilização de telemedicina e de telesaúde. Os vários partidos políticos aceitaram as recomendações de uma equipa técnica muito, digamos assim, baseada na Sociedade Ibérica de Telesaúde e de Telemedicina, que desenvolveu um trabalho na qual também vários especialistas espanhóis participaram e nos deram contributos para construirmos um documento robusto, um documento consensual, de tal maneira que todos os partidos do Parlamento, todos os partidos com assento no Parlamento português aceitaram aquele documento de forma entusiástica. Por isso, estamos a aguardar uma aprovação por todo, que vai ser por unanimidade, temos essa indicação já, portanto todos os partidos vão votar a favor daquele documento, que na verdade é uma recomendação, uma forte recomendação ao Governo para acelerar, aumentar a velocidade de implementação das medidas de telesaúde nos vários setores da saúde, nos vários níveis, atenção primária, nos hospitais, nas iniciativas de rastreio do cancro de várias áreas e, portanto, de facto, é uma iniciativa que está a decorrer com muito interesse, que estamos a acompanhar com muito interesse e que, na verdade, vem também reforçar esta ideia de que nós não temos que fazer apenas uma digitalização do que fazemos hoje, temos que olhar de uma forma mais profunda e fazer adotar as medidas de telemedicina e de telesaúde, pensando em reestruturar toda a nossa forma de trabalho. Portanto, esta é a base desse documento. Sim, obrigado pela sugestão. Sí, sí, sí. Ya hemos llegado a la hora, no quiero retrasar ni el café ni la mesa siguiente. Vamos a dejarlo aquí. Agradeceros a todos los ponentes vuestra participación en esta tormenta de ideas que tiene que prolongarse en el tiempo y que tenemos que seguir reflexionando antes de dar pasos que nos lleven a alguna senda que no sea exactamente la más adecuada. Obrigada, Carlos. Y muchas gracias a todos y gracias por vuestra participación activa también.